Bueno, seguimos aquí desde la Feria Internacional del Libro. ¿Qué tal? Estoy hablando como si fuera yo, como si estuviera anunciando. Seguimos aquí desde la Feria Internacional del Libro. Sí, como si fuera el grupo del Mundial. Espérate, hombre. Como si fuera el grupo del Mundial. Ya saben que estamos haciendo casting para ver si nuestros amigos de La Qué Buena nos toman. Así que estamos desde la Feria Internacional del Libro, desde Guadalajara. No, bueno, la verdad es que me da muchísimo gusto estar con nosotros Antonio Helguera y está con nosotros El Fisgón. Rafael Barajas, oigan, aplauso de verdad. Yo pensé que nos iban a poner unos aplausos de producción. No, yo lo aplaudo y me pongo de pie. Es que me quedé esperando a ver si había aplausos, pero no. A ver, otra vez aplausos tú y yo. ¡Aplausos! Ay, qué placer contar, hay que decirlo, con dos de los grandes moneros de este país. Bienvenidos, gracias por estar por acá. No, gracias a ustedes. De veras, muchas gracias por el espacio y por la invitación. Ay, pero qué serio se puso ahorita, lo hubieran visto ahorita hace ya se rato. acabaron las risas. Si así fueran sus monos, Es que ¿en los serio? aplausos sí lo sacan a uno de onda. Oigan, a ver, ahorita vamos a hablar de muchas cosas, vamos a aprovechar que los tenemos aquí, pero hay un homenaje a Rius este fin de semana aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se va a llevar a cabo el sábado, es decir, el día de mañana a las 12 horas. Hay un homenaje a Rius y tal vez recordar a quienes nos están escuchando ahorita y dicen, bueno, ¿y quién fue Rius? ¿Por qué un homenaje a Rius? A ver, si quieres contigo, Antonio, empecemos. Bueno, pues Rius es el caricaturista más importante del siglo XX en México. Es un autor que revolucionó el lenguaje de la caricatura, de la historieta, que encontró que la historieta era un mecanismo para educar a un pueblo totalmente despolitizado y maleducado, que encontró la manera de evadir la censura en los medios a través de creando sus propios medios, sus propias historietas, que son muy conocidos, ¿no? Los supermachos, los agachados, etcétera. Pues la verdad es que nosotros existimos, podemos publicar nuestro trabajo hoy en día, pues gracias al camino que abrió Rius. No exagero, si no fuera por él, no creo que la caricatura en México fuera igual. Sí, es un buen punto, porque luego creemos que en realidad lo que hoy se hace, a veces parece que es generación espontánea, ¿no? Sí. Pero hay una historia detrás, ¿no? Yo quiero citar a un clásico que escribió en algún momento un artículo que decía que todos en nuestra casa teníamos un libro de Rius, y creo que tenía toda la razón. Yo he hecho este ejercicio en algunas pláticas, pido que levanten la mano todos los que tengan un libro de Rius, y todo el mundo tiene uno o dos o varios. Hay quien tiene hasta la colección completa de los libros de Rius en su casa. Después pregunto que quién tiene los libros, qué sé yo, de otros próceres de la literatura nacional, y la verdad es que no. Sí. Y mira que ni Rius tenía la colección completa de sus libros. Son 130. No es broma, es en serio. Pues es que 130. Son 130 títulos, y no solo eso, sino que había ediciones en varios países. Y había libros que tenían un montón de ediciones, pues obviamente no iba a tener las 20 y tantas o 30 y tantas ediciones de La Panza es primero, ¿no? Claro, sí. 130 libros, fíjate, qué maravilla. 130 ¿no? títulos. Títulos, exactamente. Oye, pero perdón que interrumpa. Sí, No, me tengo aquí. Lo fantástico es que ya muerto, sacó otro. Lo acaban de presentar en la Feria del Libro de Oaxaca hace 3 semanas. ¿Ah, sí? Sí, Está padre. dejó un libro, es lo último que hizo. Es un libro para rescatar del olvido a un caricaturista oaxaqueño que era muy talentoso, llamado Ram. Y el libro lo terminaron Magallanes y la hija de Rius, y lo acaban de sacar. Wow. Pero el libro es de Rius, pues, o sea, él dejó ya armado el texto, armadas las Pues páginas. de ese tamaño la Rius, qué investigación. maravilla. El Fisgón le ayudó, por cierto, en la investigación gráfica. Entonces, es un autor que después de muerto saca libros. Eso del Cid Campeador no lo podía presumir. No, eso me queda clarísimo que nunca, pero bueno. En el trato, ustedes estuvieron muy cerca de Rius, compartieron varias ferias, compartieron también varias cenas y comidas. ¿Qué decir del Rius? Pues sí, que no conocemos, que nosotros como lectores... El Rius ser humano, pues. El Rius de carne cerca. y hueso, sí. A ver. Bueno, hay que decir varias cosas. Era muy chistoso, era muy simpático, era buen amigo, tenía sus cosas, de repente metía sus patas y con todo el mundo tuvo alguna vez algún roce y cosas así, pero en general, la verdad, es decir, todo lo bueno siempre ganaba, lo bueno siempre pesó mucho más, era un tipazo. Y era muy buen maestro, y sobre todo, era un gusto platicar con él. Mira, yo nada más te quiero contar una anécdota que te lo pinta de cuerpo entero. Él presumía de que no había terminado la secundaria, bueno, ni la primaria decía que había terminado.
Sin embargo, era muy culto. Él se educa, él hace parte de su formación política con un librero de viejo que se llamaba Polo Duarte, que le daba libros y leía, etc. Entonces, lo que a mí me consta es que Ríos ya en los últimos días, ¿no?, teniendo un cáncer terminal, con dolores muy fuertes, se la pasaba leyendo. Entonces, cuando yo hablaba con él, era muy impresionante porque hablábamos de lo que él había leído esa mañana o el día anterior, y era fantástico. Sí. Un cuate enteradísimo, siguiendo la máxima esta de San Agustín, de saber que te puedes morir mañana, pero prepararte como si fueras a vivir por siempre, ¿no? Entonces, eso a mí me parece increíble. Sí, qué maravilla. ¿Algún consejo con el que te quedes? ¿Alguna plática con el que te quedes de Ríos? Pero es que mira, Ríos no asumía... Es chistoso porque tú estabas con Ríos y no sentías que fuera Ríos, porque realmente era una leyenda el hombre. Pero era un hombre muy sencillo. O sea, llegaba... Cuando armábamos la revista El Chamuco en mi casa, pues él llegaba, si era temporada de calor, con guaraches y un morralito así, como un señor X. Y llegaba... Es decir, no tenía una actitud así de educarte, de enseñarte o de imponer nada, no, llegaba como uno más, ¿no? Y hablábamos todos como... Y él era como uno más, nunca se asumió como el jefe, el líder, el maestro, el nada, ¿no? Cuando todos lo veían así. Claro, y además sí que aprendíamos de él, pero no porque él nos dijera algo. Es más, si tú le preguntabas algo, no era una buena manera de aprender de él. La manera de aprender de él era pues viendo su trabajo, viéndolo trabajar, viendo cómo le funcionaba la piedra. Pues yo recuerdo que a mí me llamaba la atención mucho su capacidad para diseñar las páginas de sus libros o las páginas que le correspondía hacer para el Chamuco. Tenía unas soluciones de diseño estupendas que facilitaban la lectura de sus páginas de una manera extraordinaria. Y un día quise saber el truco, ¿no? Ahí fue cuando me enteré y me di cuenta que eso no servía, porque le dije, a ver, maestro, ¿cómo diseñas? ¿Cuáles son? No, pues es muy fácil, me dice. Abajo lo más pesado y arriba lo más ligero. No, pues, o sea, no, obviamente. Está padrísimo, claro. Sí, no es así. O a lo mejor él mismo no se daba cuenta, porque yo creo que era un talento innato. Sí, claro. Sí, o sea, así es. Sí. Es un tema natural lo de había pensado espacios hasta que le hoja dije. Sí, entonces, pero la mejor manera de trabajar luego estábamos así como, ¿y qué vamos a hacer para el siguiente número del Chamuco? Y nos quedábamos todos callados. Y el que tenía una idea era Ríos, porque claro, ya tenía toda la experiencia, tenía los temas en la cabeza. Tenía en la cabeza 1000 maneras de abordar un tema. Yo creo que una vez que dijo, pues vamos a hacer timbres postales, ¿no? Pero, ¿no? Timbres postales, pero de caricatura. Sí. Era esa época que sacaban estos timbres que decía México exporta, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sí. Entonces, pues, y en nuestros timbres, la idea de Ríos era que pusiéramos lo que realmente exportamos, no puras catástrofes. Entonces, el tipo se le ocurrían las cosas así, ¿no? O sea, nos podríamos tardar 48 horas en pensar un tema y él en 2 segundos ya tenía varias soluciones. Sí. Oigan, y en esta fila hemos tenido la oportunidad de platicar con varios artistas gráficos, por ejemplo, escritores de novela gráfica, que no son necesariamente moneros, ¿no? O sea, hay ahora sí que un rango muy amplio, porque además algo que me pareció muy bueno de la FIL de este año es que abrió un espacio específico para los cómics, para la novela gráfica, y bueno, casualmente esta semana platicamos con muchos, ¿no? Desde textos muy serios que tienen que ver con discriminación, por ejemplo, Conapred sacó por ahí una novela gráfica sobre esto, hasta, bueno, con Trino, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ahorita que los oigo a los dos... ¿Qué quisiste decir de Trino? Hasta con Trino. Hasta con Trino llegamos a hablar. Yo creo que él se va a enterar de lo que acabas de decir. Lo voy a ver en un par de horas. En un par de horas, por favor. Oye, Gabriela dijo hasta con Trino. No, y hablando con Trino hablábamos precisamente del sentido del humor, ¿no? Por eso decía, hay novelas gráficas que son más serias, pero cuando estás hablando del sentido del humor. Y yo insisto en que necesitamos más sentido del humor ahora, porque nos hemos vuelto muy solemnes. Y cuando digo solemnes me refiero a la vida pública, por ejemplo, ¿no? Me refiero a las conversaciones, me refiero de pronto a las propias redes sociales. Nos hemos vuelto solemnes, o hasta regañones, ¿no? Nos hemos vuelto como muy políticamente correctos. Ajá, y hasta el humor se ve mal. Y hasta el humor se ve mal. Y eso es un poco lo que quería preguntarles también a ustedes. Es decir, ¿cómo vivir estos tiempos en los que estamos ahora, cuando, por ejemplo, lo que ustedes hacen es humor, y cuando yo creo que lo que necesitamos es humor, es reírnos, y a través de reírnos entender la realidad en la que estamos? Bueno, perdón, yo creo que básicamente, es decir, yo lo que hago, porque ya me he topado con lo que dices, ya me he topado con que en redes hay gente que le disgusta el sentido del humor
o de mis cartones o de algún comentario que pongo. Porque, gente que le disgusta mucho además, ¿no? Gente que lo toma demasiado en serio. Y a mí me llama la atención esa manera de no disfrutar el humor, de no entenderlo, de no querer entenderlo y de condenarlo, ¿no? Me parece una verdadera regresión. Y pues yo la única manera que encuentro para enfrentar eso, pues es no haciendo caso, ¿no? Ahora sí que pues, si no les gusta es su problema, no mío. Yo sigo haciendo mi trabajo y sigo haciendo los comentarios que hago en redes con el mismo tono de siempre. Me pueden llegar 500 mensajes mentándome la madre, pues que lleguen, pues. O sea, tampoco me lo tomo tan en serio, Ya ¿no? vendrán 1000. Y ya vendrán 2000. O más, sí, ya será la carita que pone. No, ya es que se las no, da. sí. Por eso, pero al final tampoco te puedes tomar tan en serio lo que sucede en las redes, porque no puede ser, o sea, no puede ser que ahí se marquen las pautas, ¿no? No puede ser que las redes marquen las pautas, al menos de ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que yo quiero aclarar. Yo creo que sí se puede ser políticamente correcto y tener sentido del humor, vamos, y no quiero decir... Sí, no tendría que estar peleada una cosa Sí, con la claro, otra. bueno, Sí. cuando y te voy a decir por qué toco el tema, porque la idea de lo políticamente correcto es en realidad una idea que impulsó, es decir, la crítica a lo políticamente correcto es una idea que impulsó la derecha norteamericana. Así es, y de contra manera el muy feminismo, específicamente. contra los movimientos Y mucho gay. de cómo llega Donald Trump tiene que ver con Así eso. es, exactamente. Entonces, yo creo que lo políticamente correcto es burlarse de lo que es de lo que nos está haciendo daño. Políticamente correcto es hacer chistes y burlas y bromas sobre el horror que estamos viviendo. Y tú tienes toda la razón. Yo creo que ahorita más que nunca necesitamos sentido del humor, y digo que ahorita más que nunca porque estamos viviendo uno de los momentos más trágicos de la historia del país, momento de muertos y un periodo de horrores, y esas cosas solo las sobrevives con sentido del humor. Claro. Estamos y tenemos en la mano también Breve historia de una derecha muy chueca, Así es. de Es nuestro un querido Fisgón. Así es. Cuéntanos, de Santana a Calderón, Así de la es. Inquisición a Provida. Oye, hay algo que yo quisiera que Rafael hablara de esto, porque es un tema que a mí me llama mucho la atención. En el PAN presumen mucho de ser herederos de Madero. Y hace poco oí a algún dirigente del PAN hablar de Madero y no sé qué. Pero no. Es decir, y de eso hablas en este libro. Sí, claro, ¿no? mira, el libro básicamente lo que hace es que retrata lo que es, cuenta, aderezado con humor y todo eso, pero con datos muy duros, la verdadera historia de la derecha mexicana, que no es para nada como la que ellos nos cuentan. Entonces, por ejemplo, hay historias que son increíbles. El PAN afirma que ellos son herederos de Madero, y la verdad es que el discurso en un principio suena bien. Madero era un empresario que luchó por la democracia y efectivamente, el antecedente del Partido Acción Nacional, que es el Partido Católico, presenta una fórmula en la que presenta a Madero como candidato a la presidencia y a León de la Barra como candidato a la vicepresidencia. Pero, como bien dice el maestro Risco, el problema, la historia fue otra. En aquel momento, efectivamente, esa fórmula existe, efectivamente el Partido Católico es el antecedente del Partido Acción Nacional, pero en aquel momento tú podías presentar la fórmula que tú quisieras, de manera que tú podías presentar como candidato a la presidencia a un fulano y como candidato a la vicepresidencia al tuyo, y en esas elecciones era inevitable que Madero iba a ganar las elecciones. El ganador seguro, cierto, era Madero, era irrebatible, de modo que el candidato verdadero del Partido Católico era León de la Barra. Ahora bien, era la cuña. Era una cuña. Exactamente. No, pero además la historia es terrible, porque cuando Porfirio Díaz firma los acuerdos de Juárez, lo que establece es un periodo de dualidad de poderes. Entonces, en ese periodo, Porfirio Díaz logra negociar que se quede como presidente interino León de la Barra, que es efectivamente el miembro del Partido Católico. Y lo que ocurre es increíble, porque León de la Barra, si tú revisas la historia, mira, la historia te dice que León de la Barra pasa a la historia como el presidente blanco, que era una suerte de maderista moderado, etc. Y no es así. León de la Barra es el señor que prepara la campaña contra Madero, y es el señor que está en la organización del golpe contra Madero. Tan es así, es decir, y es muy serio, no es chiste. El Partido Católico, y está documentadísimo,
estuvo todo el tiempo contra Madero. Había 4 tribunos del Partido Católico y se subían y atacaban a Madero uno tras otro. Tenían un periódico que se llama, si mal no recuerdo, se llama La Nación, y todos los números de La Nación atacaban inclementemente a Madero. Y ahí no acaba la cosa. Cuando Madero es derrotado en una cosa que se llama el Plan de la Embajada. El Plan de la Embajada fue urdido en la Embajada norteamericana, y es de suponer que el antiguo embajador de México en Estados Unidos, que era ni más ni menos que León de la Barra, tuvo que ver en el proceso. Y tan es así que cuando Victoriano Huerta nombra su gabinete, tiene en su gabinete a varios miembros del Partido Católico, entre ellos su principal ministro, que es el ministro de Relaciones Exteriores, que en esa coyuntura es un ministro muy importante porque es el que vuelve a vincular a México, el que permite que no se rompan las relaciones internacionales con México, es León de la Barra. Entonces en la foto del golpe, sí, claro, en la foto del golpe, tú ves a Huerta sentado en el centro y está flanqueado por 2 miembros del partido, por León de la Barra y por otro miembro del Partido Católico. Y también forman parte del gabinete de Huerta otros miembros del Partido Católico. Entonces que no nos vengan a decir los señores del PAN que ellos fueron maderistas. Breve Qué historia. buena esta breve historia de una derecha muy chueca. Te lo dije, ese libro hay que leerlo. Lo Sí, tenemos te que lo leer y dije nos que lo sí. llevamos. Sí, sí, De sí. verdad, muchísimas Y gracias, hay historias Fisgón. peores. No, Hay no, una no, que ya tiene no, que ya ver no. con los vínculos de la derecha nacional, concretamente Tapatía, con el narcotráfico. Ahí se los encargo. Ay, se lo El ahí Fisgón, nomás, el ahí nomás, Fisgón y ahí el Guera. nomás. Dos columnas, de Que verdad. mañana aparecen encobijados. No, gracias por estar con Pero nosotros, pero querido. por el frío, pero por el frío frío, nada por el más, frío, por el sí. frío Gracias nada por estar más. con nosotros. Gracias en verdad. Y bueno, nosotros aquí seguimos desde la Feria Internacional del Libro.